tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a saludar al invitado de hoy, de la primera parte del programa, nuestro invitado Antonio Ecarri. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por la Presidente de Acción Democrática. ¿Cómo te va? Bien, hermano. Gracias por venir al programa. Amable. Bueno, recibo de tus manos este libro, Antonio Ecarri Bolívar, Conciudadano Betancur. Te agradezco mucho. No, vale. Obsequio, ¿no? Para mí es un placer que tengas ese libro y que podamos conversar sobre él. Así y sobre es. otras cosas que tú Entre quieras. otras cosas, por supuesto. Entiendo que lo vas a presentar el día jueves. El día jueves, ¿no? Este próximo jueves a las 7 de la noche en la sede del Diario El Nacional. Lo pensamos presentar allí con un poco en solidaridad con el problema serio que tiene ese diario de persecución de sus directivos y de acoso del gobierno. Entonces, por eso queremos hacerlo allí en el sede nacional. Este libro es una entrevista imaginaria con Rómulo Betancourt. Así es. Bueno, lo imaginario son las preguntas, porque las respuestas son todas de Betancourt, Todas es decir, de Betancourt. de discursos, cartas, un trabajito de investigación que hicimos pues para darle mucha seriedad al personaje, porque se trata pues de un hombre que, como dice el profesor Carrera-Damas, no se le hace justicia cuando se dice que es el padre de la democracia, porque es más bien el padre de la civilidad venezolana, el creador de la sociedad civil de Venezuela frente al militarismo. Entonces, por eso es que el profesor Carrera creo que tiene razón en ese sentido. Nos quedamos cortos cuando hablamos de padre de la democracia. O sea, que tú eres adeco y betancurista. Y betancurista, claro que sí, por supuesto. Bueno, betancurista desde el punto de vista de sus ideas, ¿no? No desde el punto de vista de la persona que él no quería nunca que se hablara de betancurismo. Sin embargo, existía esa corriente, ¿no? Bueno, no, pero era gente que decía que estaba con Betancourt, pero Betancourt en realidad, precisamente uno de los logros de Betancourt, uno de sus grandes logros históricos, es haber acabado con el yoísmo, con el gomecismo, con el perejimenismo, para crear, digamos, el punto fijismo, que ya no era un tema de personalidades, no era con relación a Betancourt o con relación a Caldera o Villalba, sino un gran entente nacional, porque él siempre buscaba, como pasó con la generación del 28, o sea, desde el comienzo, o sea, la generación del 28 era todo un colectivo. Es precisamente como una contraparte de lo que era el militarismo, de lo que era el caudillismo en Venezuela. Siempre fue enemigo de eso y precisamente por eso hizo una labor importante en Venezuela, históricamente reconocida. Y además Betancourt, bueno, tiene muchas cosas, muchas ventajas en relación a otros personajes de la historia venezolana, precisamente porque a pesar de su vocación de poder, no fue un hombre apegado al poder. Fíjate que, por ejemplo, en el hecho mismo de la revolución del 18 de octubre, que es un golpe de Estado que se convierte en revolución precisamente porque el primer decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno es prohibiéndose a los miembros de la Junta de Gobierno ser candidatos presidenciales, y eso era prácticamente un harakiri contra él mismo, contra él nada más, porque era el único que podría ser candidato, y lo dijo como pedagogía política, para que la gente entendiera, porque normalmente, tradicionalmente, los golpes de Estado en América Latina se hacían para quedarse en el poder. Él dio ese golpe de Estado para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea Nacional Constituyente convocó las primeras elecciones universales, directas y secretas, devolviéndole. Eso es una verdadera revolución, lo que hizo Betancourt, porque ahora, le devolvió la soberanía al pueblo que se le había conculcado desde Colón hasta ahora, pues. Fíjate que buena parte del discurso de quienes hoy están en el gobierno es precisamente cuestionando el punto fijismo y cuestionando particularmente la represión en los años de gobierno de Betancourt y Leoni. Y bueno, y Caldera también, Caldera 1, básicamente. Bueno, porque tenían que defender la democracia. El grave error que comete el Partido Comunista y el MIR, que se va de la Dirección Democrática, los jóvenes encandilados con el tema de la Revolución Cubana, es precisamente que comienzan a conspirar contra la democracia, contra un régimen recién constituido. Y fíjate, una de las cosas más contradictorias del Partido Comunista vota la Constitución del 61 y ya estaba convocando a la lucha armada. Una cosa absolutamente contradictoria. Afortunadamente, los más conspicuos líderes de la época del comunismo terminaron haciéndose una autocrítica y dándose cuenta que habían cometido un grave error. Entre ellos, bueno, incluso algunos del Partido Comunista que ni siquiera estuvieron de acuerdo con la lucha armada, pero tuvieron que pagar las consecuencias, los hermanos Machado. Bueno, mi papá fue uno. Tu papá fue uno que no estaba de acuerdo con la lucha armada y sin embargo tuvo que asumirla, pues, porque por razones de disciplina partidista, ¿no? Así es. Antonio, precisamente mucha gente atribuye a algunos sectores de la oposición la comisión de los mismos errores o parecidos errores que cometieron
los factores de izquierda en los años 60. Y hoy eso está, por supuesto, dentro del debate. Ahora, pasando a la actualidad, que me gustaría que la abordáramos también, se está convocando una movilización para el día domingo. La convoca Voluntad Popular, para el día sábado 30. La convocó Leopoldo López a través de un video, todos lo pudimos ver. Pero Jesús Torrealba, que es el secretario ejecutivo de la MUD, dice que este tipo de convocatorias unilaterales terminan por dividir más, ¿no? Me gustaría saber qué va a hacer la MUD, va a desconvocar, va a sumarse a esa convocatoria, qué van a hacer los ADECO. Bueno, no sé en definitiva cuál va a ser la decisión, pero eso se va a discutir en la mesa de la Unidad Democrática. Y en AD también, por supuesto. Claro, por supuesto. Primero en AD y luego en la mesa. Pero lo que te quiero decir es que yo también estoy de acuerdo con Chuto Torrealba. Esas convocatorias no pueden ser unilaterales. Tiene que discutirse en la mesa de la Unidad Democrática, para eso estamos allí. Eso es un colectivo que tiene 27 organizaciones, una sola no puede convocar. Además, que sería muy malo, porque entonces si tú convocas tú solo, puede ser un fracaso. Entonces eso más bien no contribuye al tema unitario. Pero eso que tú decías es muy cierto. Mira, nosotros por eso que en Acción Democrática a veces nos tildan de conservadores. No es que somos conservadores, es que tenemos una experiencia histórica muy seria en esta materia. Nosotros no vamos a caer en el error que cometieron el Partido Comunista y el MIR de aislarse, de ponerse a una actitud ultrosa, extremista, cuando eso no cala en el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo que está convencido de la necesidad de un cambio en el país. Pero ese cambio lo quiere hacer en democracia, en paz, en libertad. Y hacia allá que vamos a conducir las cosas. Lo estamos haciendo de la mejor manera. Y el gobierno está desesperado y lanza provocaciones a las cuales no debemos caer quienes tenemos experiencia política. Eso que le hicieron a Ceballos, que es un agravio terrible, eso de cortarle el pelo, de sacarlo esposado, eso es una provocación. Y nosotros no vamos a caer en esa provocación. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, los partidos, ¿hasta dónde un partido tiene la autonomía de llamar a sus propias actividades? Porque sí, claro, por supuesto. El tema es hasta dónde también una actividad particular de un partido puede afectar una estrategia o una táctica de una coalición. De toda una coalición, por eso te decía que es demasiado importante que eso, antes de lanzarlo a la opinión pública, es necesario que se discuta en la mesa de la Unidad Democrática, porque para eso estamos en esa mesa, para la discusión y la conversación y el diálogo. ¿Es un momento para que la oposición llame a la calle? Yo no creo. En lo personal me parece que estamos cayendo en una provocación y eso hay que tener mucho cuidado. Es mi opinión personal. No lo hemos discutido aún en el partido. Hoy precisamente estamos conversando ese tema y durante el día se va a producir una reunión de la Mesa de la Unidad Democrática para tomar una decisión. Ahora, Antonio, fíjate, ese tema es importante porque mucha gente puede pensar, caramba, si no han llegado las elecciones parlamentarias, no han ganado el Parlamento, imaginemos que la oposición gane la mayoría de la oposición en la Asamblea, ese va a ser el comportamiento, va a andar cada quien por su lado, unos bailando merengue y otros bailando salsa. Nosotros hemos dicho que mientras Acción Democrática tenga alguna influencia en la Mesa de la Unidad Democrática, esta Mesa de la Unidad Democrática, la alternativa democrática, tiene que manejarse con mucho tacto, con mucha inteligencia. Mira, todos los procesos de transición, porque va a venir un proceso de transición, porque no tengo ninguna duda que la oposición va a ganar las elecciones parlamentarias y después vamos a ganar las presidenciales, pero tenemos que asegurarle a la gente que hoy está en el gobierno y que va a ir a la oposición, que va a ser respetado como oposición y que va a haber alternancia democrática. Tenemos que hacer pedagogía política con ellos también, para que ellos entiendan, porque hay algunos sectores del gobierno que no se imaginan en la oposición, pero no es porque sean quizás opositores irracionales, tengan irracionalmente la idea de quedarse siempre en el poder, sino porque tienen el temor de que van a ser perseguidos. Nosotros podemos garantizarle a quienes están hoy al gobierno que no vamos a hacer lo mismo que están haciendo ellos hoy, persiguiendo la disidencia, sino todo lo contrario, tendiéndole la mano y haciendo pedagogía política con ellos, porque es necesario preservar el régimen democrático y el régimen democrático no se persigue, no se preserva persiguiendo a los disidentes, pasando factura, cometiendo actos de venganza, porque eso no tiene ningún sentido. Nosotros incluso creemos que si nosotros vamos al gobierno, llegamos a más. Si nosotros vamos al gobierno y lo que es hoy el chavismo hace una oposición seria, una oposición constructiva, y nosotros no lo hacemos bien en el gobierno, ellos tienen el perfecto derecho de volver al gobierno, porque para eso es la democracia, para que haya alternancia en el ejercicio del gobierno. Ahora, fíjate, una cosa son los matices en una política, la diferencia que puede haber de matices, eso pasa en un partido, pasa en una corriente
de opinión. En los partidos puede haber tendencias, grupos, factores y tal. El problema está cuando comienzan las grietas, ¿no? ¿Cómo hacer para evitar, en el caso de la Mesa de la Unidad Democrática, que estas diferencias, porque evidentemente hay una diferencia, cómo hacer para que esas diferencias que hay entre factores de la misma unidad opositora no lleven al peligro de que se vaya a las elecciones fragmentadas? No, bueno, hasta ahora afortunadamente hemos logrado, con errores que se han cometido, hemos visto cómo hay sectores que han cometido esos errores que han rectificado. Esperemos que no vuelvan a cometer los errores que se cometieron en el pasado reciente, porque precisamente la idea es que haya declaraciones, que haya declaraciones individuales a organizaciones políticas, tienen el perfecto derecho a hacerlo y a tomar decisiones políticas, pero siempre y cuando no afecten la unidad, no afecten a la Mesa de la Unidad Democrática como un conjunto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con Antonio Ecarry, padre. El adecuado de la familia, ¿no? Así es. Son unos cuantos. Son unos cuantos. O sea que Antonio Hijo está en minoría. Ya venimos.